Vamos a entrar en la reflexión de la palabra y vamos a continuar haciéndolo en el libro de Esdras. El domingo pasado reflexionamos, meditamos en el capítulo 1 y hoy vamos a hacerlo continuando la lectura en el capítulo 2. No vamos a leer todo el capítulo, sino vamos a leer el versículo 1 y luego nos saltearemos hasta el versículo 59. Y en la versión de la Biblia Dios habla hoy dice de la siguiente manera. Esdras capítulo 2 dice: esta es la lista de los israelitas nacidos en Judá que fueron desterrados a Babilonia por el rey Nabucodonosor y que después del destierro volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá, cada cual a su población, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baaná. Vamos a saltearnos hasta el versículo 59. Versículo 3 al versículo 58 es toda la lista de los israelitas que regresaron a Jerusalén. Así es que, continuando en el versículo 59 dice: los que llegaron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, y que no pudieron demostrar si eran israelitas de raza o por parentesco, fueron los siguientes: los descendientes de Delaías, los de Tobías y los de Necodá, que eran 752. Y de los parientes de los sacerdotes, los descendientes de Jobaías, los de Cos y los de Barzilai, el cual se casó con una de las hijas de Barzilai, el de Galaad, y tomó el nombre de ellos. Estos buscaron su nombre en el registro familiar, pero no lo encontraron allí. Fueron excluidos del sacerdocio. Además, el gobernador les ordenó que no comieran de los alimentos consagrados hasta que un sacerdote decidiera la cuestión por medio del Urim y el Tumim. La comunidad se componía de un total de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337 personas. Tenían también 200 cantores y cantoras, tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, entregaron donativos para reconstruir en su sitio el templo y dieron para el fondo de reconstrucción, conforme a sus posibilidades, 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén, y los cantores, porteros y sirvientes del templo y los demás israelitas se quedaron en sus propias ciudades. El domingo pasado hablamos acerca de esta cuestión de regresar al templo y cuál era la misión de los israelitas al regresar a Jerusalén. Y analizamos algunas analogías hacia nuestra vida, hacia el regresar a nuestra actividad religiosa en el templo. Y el capítulo 2 es toda la lista de los que regresaron. Capítulo 2 de Esdras es la lista, el censo de los que regresaron, de todos aquellos que fueron desterrados, que fueron exiliados y que ahora van a regresar. Más adelante, en el capítulo 8 habrá otra lista. En el capítulo 8 del libro de Esdras encontraremos la segunda lista de los que regresaron a Jerusalén algunos años después. Un siguiente grupo de personas que regresan. Pero el capítulo 2 es esta primera lista. El capítulo 2 es la primera lista de los que regresan a Jerusalén. Y algunas cuestiones que se dan en el regreso. Y probablemente al estar leyendo este pasaje, estudiando o meditando en él,
probablemente alguna pregunta pudiera surgir. ¿Y esto a mí, y cómo puede servirme? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que la lista, la genealogía, el parentesco, los registros familiares eran muy importantes para el pueblo de Israel. El registro, tener un registro familiar era una cuestión importante. De hecho, cuando leemos el libro de Números, es un libro de registros familiares. El Evangelio de Mateo comenzará con un registro familiar, la genealogía de Jesús. Porque para el pueblo de Israel, la genealogía, el registro familiar, era de vital importancia. Y probablemente te preguntes, bueno, y a mí, ¿cómo puede servirme esto? En una lectura, ¿cómo puede servirme si yo estoy haciendo un devocional, si quiero leer la palabra del Señor y sentir que Dios o que Dios me hable en esa lectura, o busco la dirección de Dios? Como una genealogía, como este censo, puede servirme? Una lista, un registro familiar, el registro de los que regresan. En el tiempo en que estamos viviendo, cómo esta lectura nos puede ser útil. Y ahora que estamos regresando a la iglesia, ahora que estamos regresando al templo y la actividad religiosa, cómo esto puede acomodarse. Porque nosotros, pues no, nuestra cultura no es muy dado al registro familiar. Hoy en la actualidad vivimos en un tiempo en el que la historia familiar parece que ya no es tan importante. Antes, nuestros abuelos, ellos sí sabían su historia familiar. Y no solo su historia familiar, sabían la historia de otras familias. Cuando nos sentamos a platicar con alguna persona anciana, esa persona va a saber que fulanito de tal es hijo de tal persona y que esa persona es hijo, nieto de otra persona. Pero nosotros en la actualidad a veces muy poco tomamos importancia de eso. No es para nosotros. Los registros familiares no es algo tan importante. Pero déjame decirte cómo podemos tomar a nosotros esto. ¿Y por qué para el pueblo era importante? Hay, en la lectura que hicimos, hay un evento singular. Hay algo que llama la atención. Que al estar leyendo este registro de las familias que regresaron, hay un grupo de personas que regresa a Jerusalén, pero que no se encuentra su nombre en los registros familiares. Por eso, después de leer versículo 1 y 2, y a partir del versículo 3 viene toda la lista de los que regresan. Dice los descendientes de Paros, 2172, y así es toda la lista de los que regresaron. Pero hay una cuestión singular, hay algo que resalta aquí. El versículo 59 en adelante va a narrar un hecho con esta cuestión de un grupo de personas que regresan y que a la hora de pasar el censo, o a la hora de pasar lista, o a la hora de ubicarlos en los registros familiares, no se encuentra su nombre. Y tú dirás, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? Bueno, hay momentos en el que encontrarnos en un registro es bueno, o bien puede ser malo. Hay algunas ocasiones en nuestra vida en las que nos vamos a topar con la importancia de encontrar nuestro nombre en un registro o no encontrarlo. Cuando
estaba estudiando en la universidad, o iba a estudiar a la universidad. Terminé la preparatoria y presenté examen de admisión para estudiar en el Instituto Tecnológico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, porque quería ser ingeniero. Uno de mis sueños era que yo quería ser ingeniero, y de hecho esa es mi profesión secular. Pero yo soñaba y anhelaba, quería ser ingeniero, y entonces quería yo entrar al Instituto Tecnológico. Hoy hay más universidades tecnológicas en nuestro estado, pero hace algunos años o algunas décadas ya, hace casi ya un par de décadas atrás, un poco más de un par de décadas atrás, pues era el Instituto Tecnológico el único que ofrecía carreras tecnológicas de ingeniería, y era mi deseo ser ingeniero en electrónica, y entonces yo sabía que tenía que presentar examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para poder entrar a la carrera de ingeniería en electrónica. Y aunque pues bueno, hoy hay mucha ya sobrepoblación, entonces pues no, la población no era tan grande, pero ya era grande. Así es que terminé la preparatoria, y en el último semestre me tocó presentar examen de admisión para el Instituto Tecnológico, y me encontré con la sorpresa de que no era yo el único, sino eran muchísimos aspirantes. De hecho, cuando fui a sacar mi ficha para el examen de admisión, me desperté de madrugada. Literalmente me desperté de madrugada a las 2 de la mañana, y a esas horas me fui a sacar mi ficha, y me tocó que cuando llegué ya habían cientos de chicos igual que yo ahí haciendo fila para sacar ficha ese día, y de hecho no pude ni siquiera lograr una ficha ese día. Así es que el siguiente día, aún más temprano, mucho más temprano, y tenía yo el deseo de irme y dormir ahí en la noche, desde la noche anterior, para que fuera yo uno de los primeros, pero bueno, no fue posible. Así es que me levantaron más temprano, porque el primer día que llegué pues no pude lograr ficha, y el segundo día logré mi ficha para el examen de admisión, ni siquiera para ingresar, era la ficha para el examen de admisión. Ya había logrado algo, había logrado tener ficha, y yo recuerdo, era la ficha 1300 y tantos para el examen de admisión, y fue toda una semana, 5 días de fichas. Así es que probablemente eran 5000 aspirantes para entrar al Instituto Tecnológico. Y llegó el día del examen, me presenté al examen de admisión. Aún recuerdo que ese día era el mundial, el examen de admisión fue justo durante los días en que se daba el mundial de fútbol, y justo ese día tocó el día en que yo presentaba mi examen, tocó el día en que le tocaba jugar al equipo de México, tocaba jugar a la selección mexicana contra Alemania. Pero yo no estaba nada preocupado ni interesado en ver un partido de la selección mexicana contra Alemania. Estaba interesado en presentar mi examen de admisión al Instituto Tecnológico, y lo presenté. Las horas que duró el examen ni siquiera las sentí. Terminó el examen, me informé de cuál había sido la final del partido, y obviamente México había perdido contra Alemania. Pero mi mente no estaba en el partido, mi mente estaba en que había presentado el examen y si había yo respondido bien, si no se me había pasado algo, porque no quería que se me pasara nada. Yo quería entrar a esa carrera, yo esperaba haber respondido bien al examen.
Y bueno, después del examen pasaron días. Y entonces tocó el día en que publicaron los resultados del examen de admisión al Instituto Tecnológico. Y me presenté. Aún recuerdo entrar a la universidad, al tecnológico, y llegar a donde estaban las listas. Eran hojas y hojas con nombres publicados. Y recuerdo que pasé todas las listas y miraba nombre por nombre. Pasé la primera hoja, la segunda hoja, y no aparecía mi nombre. Y algo preocupado ya de que no miraba mi nombre en los aspirantes o en los admitidos al tecnológico, llegué a una lista y por fin apareció mi nombre. Y recuerdo que con mi dedo leí mi nombre, y para que no me hubiera yo equivocado, volví a leer mi nombre varias veces para estar seguro que era mi nombre el que estaba ahí publicado. Y la alegría que sentí ese día fue grande. Mi sueño de ingresar al tecnológico se estaba cumpliendo en realidad. Y lo que lo volvió una realidad, lo que hacía ese sueño real y lo que generaba las emociones, era haber encontrado mi nombre en esa lista de admisión a la carrera que yo quería estudiar. Podía yo entrar. Era yo admitido en el tecnológico, y eso lo demostraba mi nombre en una lista. Es genial encontrar nuestro nombre en una lista que deseamos que nuestro nombre esté ahí. Es realmente maravilloso encontrar nuestro nombre en una lista cuando deseamos que nuestro nombre esté ahí. Por el otro lado, hay algunas listas en las cuales no queremos encontrar nombres. Cuando hay algún desastre y hay personas desaparecidas y algún familiar está desaparecido y publican listas de las personas encontradas, a veces no queremos que ese nombre esté ahí porque anhelamos que nuestro pariente todavía pueda estar vivo. No queremos encontrar nombres en listas fúnebres. Las listas son importantes. Y es lo que pasa acá, en esta historia, en este capítulo 2 del libro de Esdras. Es la lista de los que van a ingresar a Jerusalén. De los que van a ingresar. Imagínate, mi hermano, o tú que me escuchas, imagínate haber sufrido mucho en una tierra extraña, haber sufrido demasiado en una tierra extranjera, siendo humillados, abusados por tiranos, que ahora tienen la posibilidad de regresar a su tierra. Pero no es así nada más. Su nombre tiene que estar en una lista para que puedan entrar. Imagínate que tu nombre tiene que estar en esa lista para que puedas entrar. Y de repente comienzan a nombrar, a pasar lista, y tú estás preocupado y tu nombre no aparece. Tu nombre no aparece en esa lista. Es lo que está pasando en esta historia. Por eso probablemente cuando tú la leas o la leíste dirás, ¿esta lista a mí qué? ¿Y cómo puede ayudarme en eso, en mi vida?
Pero imagínate, las personas quieren ingresar a Jerusalén, pero no es solo su deseo de entrar. El deseo de que quieran entrar no los va a admitir. Ellos pueden tener muchos deseos de entrar, pero los deseos, los sueños y los anhelos de ingresar no los va a admitir. Solo si su nombre está en una lista. Era lo mismo que a mí me pasaba. Yo tenía muchos deseos de entrar al tecnológico, pero mis deseos no me iban a permitir entrar, sino que mi nombre estuviera publicado en una lista de admisión. Así estos israelitas, sus deseos de entrar a Jerusalén, de regresar al templo, de entrar a esa ciudad santa, hermosa, sus puros deseos no los iban a dejar entrar, sino solo y solo si su nombre estaba en una lista. ¿Te has preguntado cómo será el día del juicio? Cuando el Señor venga, después de todo el tiempo apocalíptico que probablemente nos vivamos o se viva, después de toda la tribulación, después de todo esto que nos relatan las lecturas apocalípticas de los últimos días, y de repente, después de todo esto, se abre el libro de la vida. El Señor manda que se abre el libro de la vida, y entonces se va a leer a todos los que van a entrar a la ciudad santa, a la Jerusalén celestial, al paraíso, al reino de Dios. Y ahí estaremos todos, anhelando con todas nuestras fuerzas que nuestro nombre aparezca en esa lista. Hay un himno que cantamos y que comúnmente lo cantamos más en servicios fúnebres, cuando tristemente estamos ministrando un servicio fúnebre. Hay un himno que siempre forma parte de este repertorio que siempre vamos a cantar. Y cantamos, dice: cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cantamos. Y el coro dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ese será el día en que se pase la lista y anhelamos que nuestro nombre esté en esa lista. Pero qué terrible será. Qué terrible será que se termine la lista, que los ángeles del Señor terminen de leer toda la lista y tu nombre no aparezca en esa lista del libro de vida. Y no importa los deseos que tú tengas de entrar a la ciudad celestial. No importa que desees con todas tus fuerzas entrar a esa ciudad celestial. No importa que tú anheles y hayas soñado y ese haya sido tu deseo, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por haber renunciado a tus pecados, haberte arrepentido, aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y haber vivido tu vida conforme a su voluntad. Eso inscribe tu nombre en el libro de la vida. Pero qué terrible será que ese día, cuando allá se pase lista, nuestro nombre no aparezca en ella. No importa qué tantos deseos tengas,
No importa qué tantos deseos tengas. Como estas personas, no importa qué deseos tuvieran de regresar, su nombre no apareció en la lista. Así podría pasarnos a nosotros. Así podría pasarnos después de haber vivido todo este tiempo, después de haber pasado estos meses y haber dicho, Señor, ya ven, por favor. Pero no aprendimos nada, como dijimos el domingo pasado. Qué terrible es que no aprendimos nada y seguiremos viviendo nuestra vida sin haber aprendido nada. Seguiremos viviendo nuestra vida haciendo lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Y cuando allá se pase lista, aunque querramos entrar a la ciudad celestial, nuestro nombre no aparezca en esa lista. Así es que quiero preguntarte, ¿tu nombre ya aparece en esa lista? ¿Estás seguro de que tu nombre está en esa lista? ¿Qué estás esperando para que tu nombre sea escrito en esa lista? Si me estás escuchando, solo hay una forma de que tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Venir al Señor con arrepentimiento por tus pecados, pedirle perdón a Él, aceptarlo como tu Señor y Salvador, entregarle tu vida por completo, renunciar a todo y entregarle tu vida a Él, y vivir tu vida conforme a su voluntad. Yo te pregunto, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no es así, yo te invito a que tú te entregues al Señor. Estamos regresando ya al templo y damos gloria a Dios por eso. Aleluya, gloria a Dios. Estamos regresando al templo. Pero lo que importa al final de cuentas es poder entrar a ese gran templo celestial. Entrar a la iglesia triunfante celestial. Que nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida y ese día sea leído. Entremos a la ciudad celestial. Así que yo te invito a orar. Te invito a orar. Y que tu nombre se inscriba en ese libro de vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde.